somos mujeres pensantes, somos mujeres propositivas, somos mujeres que también hemos trabajado para el desarrollo de las comunidades. Gracias sea a Dios, ¿verdad? Y hice por ser comadrona, vi la necesidad que tenían nuestras abuelas comadronas. Seguimos sufriendo la violencia. Cuando no es tomado tu propuesta, tu sugerencia, ¿verdad? Tu intervención. Uno por ser mujer maya. Cuando no se toma en cuenta, sino más bien siempre te ven en el plano que no estás en el mismo nivel de participación. Cuando uno está claro, ¿verdad? Sus objetivos, en este caso trabajar en beneficio de su comunidad, del departamento, del municipio, entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces yo voy a seguir luchando. Desde la familia yo creo que los padres somos responsables. Hacer conciencia, padres y madres, hermanos. Que las autoridades ancestrales nos apoyen, nos ayuden, que atiendan a nuestras peticiones, velar por la niñez, ver cómo también ayudarlas y que nosotras también colaboremos. Es importante participar, ¿verdad?, dentro de los espacios que se dan en los diferentes comités en las comunidades, y hablemos del COCODE, que es otro espacio importante que hay a nivel comunitario. Bienvenidos a este programa, muchísimas gracias por su amable sintonía. Como todos los lunes tenemos un programa diferente, pero también hay muchísima información. Y el día de hoy pues no será la excepción, sin antes decirle que por favor usted siga cuidándose, cuide mucho a su familia y también a las personas mayores, a los niños. Pero una recomendación muy grande tal vez es cuidarnos nosotros mismos, pero a las personas mayores por favor hagamos caso. Muchas veces nos cuesta estar dentro de nuestros hogares. Nos aburrimos, es cierto, nos desesperamos, pero todo sea por bien de nuestra salud. Así que usted siga con todas las indicaciones que se nos están dando. Lávese las manos siempre que usted pueda, desinfecte todas las cosas. Cuando usted salga de su casa por necesidad, por alguna situación, pues que usted necesite de verdad salir, pues cuando regrese desinfecte, se use el alcohol en gel. Use su mascarilla, por favor, no se la quite por ningún motivo, use la mascarilla, por favor, esto va a evitar los contagios, y si podemos permanecer dentro de nuestros hogares, hagámoslo, por favor, no porque vengan ya las vacaciones, nosotros vamos a, pues, permitirnos hacer un montón de cosas que no son debidas, así que tengamos muchísimo cuidado. Pues el día de hoy vamos a conversar con la representante de la organización MOLOG. Es una organización que está velando por los derechos de las mujeres indígenas. Así es que bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues le dejo el tiempo para que pueda presentarse a los televidentes. Ito conchalasta koyen que soktak uya para wina kakilam hanchanlak res palakat yuk para wi holkor la har kawina kelpo komam. Muy buena tarde a todas y a todos quienes sintonizan este canal Totovisión. Gracias por la invitación de poder conversar con ustedes. Soy Norma Isabel Sactixuque Maya Pocomam de Palín Escuintla y estoy coordinando el área de incidencia política de la Asociación Política Mujeres Mayas MOLOG. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder conversar un poquito acerca de la mujer indígena, que sabemos pues que está ganando un poco de espacio cada día más dentro de la sociedad, lo cual pues a cada uno de nosotros nos hace sentir felices, ¿verdad? Y sobre todo a nosotras las mujeres. Pero hablemos un poquito de la organización. Cuéntenos un poquito acerca de ella, cuándo iniciaron, cuál es la visión que ustedes tienen en los objetivos también que hay con respecto a la mujer indígena. Claro que sí, gracias por la oportunidad. Bueno, la Asociación Política de Mujeres Mayas, MOLOG, significa en idioma quiché, reunión, organización, organizarse, ¿verdad? O sea, todo el nombre de asociación política se tradujo al idioma quiché como MOLOG, Kinojib, Mayib y Shokrib.
Entonces, por eso en abreviado, pues decimos Moloch, ¿verdad? Surge como un espacio de pensamiento y sabiduría de la mujer maya, promovida por las mismas mujeres mayas, con una trayectoria, con un aporte, con cada historia de vida, ¿no? Que de alguna manera han luchado en diferentes espacios. Entre ellas está la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. También está Rosalina Tuyuk, está doña Manuela Alvarado, quienes dieron como ese origen, esa semilla, ese pensamiento de poder hacer precisamente visible la participación de las mujeres en diferentes espacios. Siempre en el marco del proceso electoral en el 98, 99, pues se da un primer encuentro de mujeres mayas para conocer cuáles eran como sus desafíos, sus retos, y es ahí donde surge esa reflexión y esa decisión de decir, bueno, necesitamos un espacio de nosotras para poder también, primero, intercambiar las experiencias, pero segundo, también promover a otras mujeres que atrás vienen y que también desean como estar en ese proceso de participación, y creo que fue muy acertado el espacio para poder hacer visible esta parte. Sabemos que nosotras las mujeres tenemos diferentes situaciones, somos diversas, de pensamiento, de actitudes, de sueños, de metas. Sin embargo, el tema de la participación política es un espacio que a todas nos compete, precisamente porque no hay como esa oportunidad de poder accesar a estos espacios. Entonces, es así como surge Moloch. Es una asociación de carácter público, no lucrativo ni partidista, sino más bien conformada por mujeres mayas para poder brindar estos procesos de formación. Seguidamente se analizó el tipo, la figura legal de inscribir a Moloch. Entonces, Moloch está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, o sea, es una instancia de formación política, pero no es, aparte es un partido político. Y no está inscrita como sociedad civil en gobernación, sino más bien responde a este tipo desde el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué busca? Busca promover precisamente la formación y participación organizada, articulada de mujeres mayas e indígenas desde los espacios comunitarios, municipales, regionales, nacionales, y también se ha tenido presencia a nivel internacional por ser parte de otras redes, ¿verdad? Y porque las socias de Moloch pues cada una tiene diferente espacio de participación y que ha logrado también ser una voz a nivel internacional. Entonces, nuestra organización tiene alrededor de 85 o 90 socias. Tiene dentro de su estructura un consejo directivo nacional quien lleva la parte de conducción política, y aparte toda la parte técnica, la directora ejecutiva, las coordinadoras y áreas de trabajo. Tiene comisiones de ancianos o de abuelos y abuelas que también acompañan el proceso de Moloch, porque es muy importante seguir esa parte de trasladar conocimientos a través de la sabiduría maya, ¿no? Y tiene una comisión de fiscalización también que vela por el buen orden y gestión también de la asociación. Entonces es como la estructura que tenemos actualmente. Dentro de nuestras áreas de trabajo tenemos el tema de fortalecimiento institucional, el tema de formación, que ha sido como la trayectoria de Moloch al momento de ser parte de toda esta situación de cómo las mujeres se organizan, y tiene una red nacional de mujeres mayas en diferentes departamentos. Está el área de investigación, el área de incidencia política y el de comunicación, que creemos importante también hacer visible toda esta participación, pero también la promoción de los derechos de las mujeres mayas. La cobertura que actual tenemos dentro de este proyecto de incidencia, estamos en 5 departamentos, que es Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Guatemala. Pero en otro proyecto atendemos, por ejemplo, Alta y Baja Verapaz. Atendemos Jalapa porque están las hermanas Ortiz, que en su momento se tuvo. Como varía la parte geográfica dependiendo del proyecto también de intervención. Sabemos que, o sea, respondemos a cooperación internacional, pero también respondemos a la red que se fue formando a través de diferentes etapas. Ya 20 años después, pues Moloch ha crecido mucho y entonces sí tiene como cobertura a nivel no nacional, pero sí mucho en 17 departamentos. En este proyecto en el cual estamos, sí tenemos ahora una figura importante que son las enlaces departamentales, que tienen como tarea territorial para poder identificar los liderazgos, porque estamos trabajando todo el sistema de autoridades ancestrales en este proyecto, porque la participación de las mujeres no solo es en el
ámbito público, sino también en las diferentes estructuras de los espacios de participación. Y es ahí en donde estamos trabajando más en esta parte. Así es, licenciada, pues entonces la cobertura es bastante amplia, ¿verdad? Y creo que la organización también está muy fuerte, así es que una felicitación para ustedes, ¿verdad? Porque sabemos que la mujer indígena necesita seguir ocupando más espacios, seguir teniendo muchísimos más lugares dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Sabiendo de que la mujer indígena es muchas veces quien mueve nuestra economía, ¿verdad? Pero que en algunas otras actividades, pues, quizás se ha quedado relegada, ¿verdad? Y no solo la mujer indígena, sino quizás todas las mujeres, ¿verdad? Pero hablando un poquito de los derechos de las mujeres indígenas, sabemos que hay varios derechos exclusivos, ¿verdad? De las mujeres indígenas. ¿Usted nos podría hablar algunos de ellos? Porque, bueno, a la general tenemos derechos todas las mujeres, pero con respecto a la mujer indígena hay algunos otros más. Entonces, ¿podría platicarnos usted un poquito acerca de ello? Claro que sí, muchas gracias. Sí creo que desde la fundación del Estado guatemalteco, de alguna manera, surge la constitución política en donde todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos universales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, la recreación, el trabajo. Pero, sin embargo, dentro del movimiento del pueblo maya, pues sabemos que también en las reivindicaciones anteriores tenemos derechos colectivos, por ejemplo, los derechos colectivos que afectan a toda una comunidad, a todo un pueblo, como son los derechos de identidad, el derecho al idioma, el derecho a la consulta porque atenta contra los territorios de los pueblos indígenas, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la libre determinación. Sin embargo, estos derechos no están reconocidos en la Constitución política, sino únicamente los respalda un convenio internacional que seguramente muchos de ustedes conocen, como es el convenio 169 de la OIT. Se ha dado varias iniciativas de ley para que pudiera haber una ley general, por ejemplo, de pueblos indígenas en Guatemala, que reconozca estos derechos colectivos, que nos permita como ampliar nuestra cobertura en términos de ejercer los derechos políticos. Sin embargo, eso no ha sido posible. Se dio un primer intento en la consulta popular del año 99, donde se pudiera, porque era un mandato, por ejemplo, de los acuerdos de paz, específicamente del acuerdo sobre identidad. Sin embargo, pues no fue posible. Otra, como en el 2008-2010, hubo otra oportunidad de esta Ley General de Pueblos Indígenas, la cual está engavetada en el Congreso de la República. Entonces no hemos avanzado en esa parte. Sin embargo, a través de toda esta situación de los acuerdos de identidad surgen instituciones que atienden, por ejemplo, a las mujeres, como es la Secretaría Presidencial de la Mujer, pero que es un ente nada más coordinador, asesor, pero no ejecutor. Entonces eso tiene sus limitaciones también para poder atender a las mujeres. Está la Defensoría de la Mujer Indígena, que también surge en el 99, con un mandato específico. Eliminar la discriminación contra las mujeres indígenas, pero también generar política pública a favor de las mujeres indígenas. Esto ha permitido de alguna manera en diferentes administraciones que se avance un poco. Se ha tenido solo un primer informe, por ejemplo, de la situación nacional de las mujeres indígenas y no ha habido un seguimiento, por ejemplo. Se ha dado la conformación y la elaboración de una agenda articulada de mujeres mayas, garífunas y xincas, que eso fue un instrumento importante para participar en los procesos de actualización de la política de la mujer. En Guatemala hay una política de la mujer, la cual, pues cuando se construyó no llevaba esa visión de las mujeres mayas, garífunas y xincas, la cual sí se dio en el 2010 a través de ese instrumento y ahí se pudo incorporar dos temas importantes, el tema de la discriminación y el tema de la violencia contra las mujeres indígenas. Entonces, y luego la DEMI empezó a hacer como informes temáticos y uno de estos informes precisamente fue los derechos específicos de las mujeres indígenas. Y ahí tenemos 10 derechos, donde de alguna manera hace énfasis en el reconocimiento de la identidad de las mujeres indígenas, porque si bien es cierto, como bien decía, todas las mujeres sufrimos algún tipo de situación, pero se complica más cuando son mujeres indígenas por el tema de la identidad, por el tema del racismo, la discriminación. Entonces, ahí es donde se pide en esta parte de hacer énfasis, ¿no?, en el reconocimiento de esta parte. Entonces, hablamos de una educación, pero con identidad y desde los idiomas mayas. Hablamos de una participación, pero de alguna manera donde se pueda visibilizar la participación de las mujeres indígenas. Hablamos del derecho a la consulta,
hablamos del derecho también de la no imposición de pareja, por ejemplo, porque eso ha sido como una práctica y de alguna manera también limita la libertad de las mujeres, porque de alguna manera es importante que generemos el tema autonómico, ¿verdad? Habla de la economía, o sea, el derecho económico a las mujeres, porque a veces también en muchas comunidades pues también estamos en desventaja para poder heredar algunos patrimonios. Y entonces, ¿cómo también vamos equilibrando esa parte? Porque de alguna manera las mujeres tenemos la capacidad, la fuerza, ¿verdad?, para poder realizar determinadas acciones, pero que se ven limitadas por determinadas actitudes ya impuestas, ¿verdad?, por otras situaciones. Entonces, básicamente son como los derechos específicos que las mujeres han ido, que fue consolidado a través de un amplio proceso de participación, de consenso, de entrevistas, y lo cual se llegan a estos 10 derechos específicos. Cuando ustedes deciden llevar toda esta información a las comunidades, no solamente se la brindan a las mujeres, sino también a los hombres, ¿verdad? Que en este caso nuestras comunidades, pues, son machistas, ¿verdad? Y entonces les cuesta un poquito, dar su brazo a torcer, podríamos decir, con respecto a los derechos que las mujeres tienen. Pero ¿cómo toma el hombre toda esta información con respecto a todos estos derechos y está cambiando en algo la vida de la mujer indígena? Creo que ha sido un proceso, o sea, iniciar un proceso democrática, donde el conflicto armado fue complicado en Guatemala, el resarcir, por ejemplo, la vida de las mujeres para atenderlas de la parte psicológica también ha sido complicado. Guatemala no ha respondido en esa parte y tampoco se ha dado como ese tipo de atención a las mujeres que para salir de esa crisis, porque realmente fue una crisis la que vieron nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas. Entonces, esa parte psicológica no ha sido muy atendida y coherentemente desde la visión de los pueblos. Eso es un reconocimiento primero a esa parte. Segundo es que, como digo, hemos adoptado actitudes machistas, excluyentes, patriarcales, o sea, eso es lo que tiene como de alguna manera la sociedad y también a los hermanos mayas a decir, bueno, aquí hay alguien a la cabeza y estamos al frente. Sin embargo, hay que recordar que los valores y principios de nuestra cultura no era esa parte, o sea, era el tema de complementariedad, era el tema de unidad, era el tema de respeto, era el tema de verte como persona humana con todos tus valores, y que creo yo que eso es parte de lo que tenemos que ir rescatando. Entonces, cuando nosotras damos los procesos de formación, pues brindamos esta información, o sea, cómo recordar, cómo motivar a que se siga practicando estos valores, para que de alguna manera podamos hacer cambios profundos en la visión de todos y de todas, ¿verdad? Para que entonces podamos retomar esos valores y principios y poder aprender. Hay responsabilidades entre hombres y mujeres dentro de la visión comunitaria. Por ejemplo, en el sistema de autoridades indígenas, o sea, es importante el rescate de esta parte. Entonces, si ustedes ven en otras comunidades, pues es por pareja que se atiende este servicio, por ejemplo. Pero que no sea solo público, sino más bien la práctica interna en familia debería ser igual para poder equilibrar y poder tener aporte a la sociedad desde los diferentes roles que tenemos. Nosotras, por ejemplo, las teorías de género nos han ayudado a empoderar a las mujeres sobre los derechos de las mujeres. Ha ayudado también, pero también ha ayudado y también ha contribuido a que los hombres vean que las mujeres ahora quieren como estar al frente. Y no es tanto eso, hemos insistido mucho en que las teorías de género nos ayudan a posicionarnos, a empoderarnos, pero no a ser superiores, sino más bien a crear relaciones interpersonales en igualdades de equidad, en igualdades de condiciones, ¿verdad? O sea, cómo las mujeres tenemos esas oportunidades para poder trabajar, para poder recrearnos, para poder ser un poco autónomas, no depender. Y eso es para todo ser humano, hombres y mujeres. La codependencia no es buena, sino más bien la codependencia es difícil porque entonces no valora uno su autoestima como persona, ya sea mujer o hombre, ¿verdad? Igual los niños, la juventud, o sea, es importante reconocer las capacidades y eso viene también desde
desde la energía de uno como persona, desde el humildad que uno tiene, porque nosotros nacimos en un día y tenemos nuestra capacidad. Algunas personas nacimos más para hablar, otras para curar, otras para dirigir, otras para escribir. O sea, hay que reconocer, yo creo que la sociedad también necesita de reconocer esas habilidades, porque a veces nos posicionamos en que no, yo quiero ser, estar, ir, pero no podemos hacer todo. Necesitamos ese complemento y es ahí cuando hablamos de la complementariedad. No solo hombre y mujer, sino complementariedad de los recursos que tenemos alrededor para poder convivir y así fortalecer no solo la familia, el seno familiar, sino también los movimientos sociales que ahorita requiere de mucha articulación. Estamos en un momento en Guatemala complicado porque no vamos a poder tener oportunidades de aquí a 10, 15 años de mejorar la vida política del país por todo lo que está pasando. Entonces, si empezamos desde casa, los niños, la juventud, pues vamos a crear personas con mayor conciencia y de llevarnos bien en esta sociedad. Y el llevarnos bien no implica solo las relaciones interpersonales, sino llevarnos bien, el reconocer y respetar los derechos, porque es ahí donde está complicada ahorita la situación y la coyuntura del país. Así es, licenciada. Entonces, hablando de mujer indígena, ¿cuáles son las mayores barreras que ustedes han encontrado para que la mujer indígena pueda desenvolverse, desarrollarse? No solo eso, sino también poder ocupar espacios sociales, políticos, económicos que tanta falta nos hace. Uno de los primeros aspectos que nosotros vemos es el tema del racismo y la discriminación. Mientras no quitemos de la mentalidad de la sociedad guatemalteca que los pueblos indígenas también tienen capacidades para poder cogobernar, eso va a ser difícil. Y la gobernación no va en función de poder quitar poder o la parte económica, sino más bien el reconocimiento y el respeto a los derechos colectivos. Por ejemplo, las políticas públicas que implementan las instituciones están bien, sin embargo, no llevan el enfoque, por ejemplo, del idioma, no llevan el enfoque cultural. Entonces, ahí es donde vemos las desigualdades, porque, por ejemplo, en el acceso a la justicia y en el acceso a la salud es donde más vemos estos temas. O sea, las personas muy mayores, mujeres indígenas, son relegadas a no ser atendidas, por ejemplo. Los centros educativos, los niños y las niñas indígenas, si portan su indumentaria, pues también alejaditas, ¿verdad? O sea, hay esa dispersión. Entonces, los altos índices, por ejemplo, de analfabetismo siempre están en pueblos indígenas y mayormente en mujeres indígenas. Entonces, así, hemos sido muy pocas las que hemos tenido, por ejemplo, acceso a la educación, pero aún teniendo educación, aún teniendo un cartón, un respaldo académico, las oportunidades son muy pocas, ¿no? Hay mucho desempleo en este país y entonces es ahí donde vemos que no hay como condiciones. Lo otro, cuando vamos a procesos de participación nos encontramos con un movimiento social, con un movimiento de mujeres, en donde las mujeres indígenas estamos, pero no con toma de decisión. Están como siempre algunas tomando las decisiones y hablando por nosotras. Entonces, eso también ha sido muy difícil en esos 15, 20 años, mostrar en el movimiento feminista de mujeres que nosotras también tenemos voz, tenemos propuestas, hemos hecho trabajo comunitario para poder hablar de los temas más apropiadamente, por ejemplo. Entonces, otro de los aspectos es el tema de cómo las instituciones públicas, por ejemplo, eligen a las autoridades, por ejemplo. Sabemos que hay una ley electoral y de partidos políticos, pero las planillas pues no dicen nada, ¿verdad? Y por eso es que ha trabajado como el movimiento de mujeres la iniciativa del 202, o sea, el artículo 202, sus reformas, en donde la propuesta ha sido que las planillas, por ejemplo, de participación sea complementaria, donde vayan hombres, mujeres indígenas, mujeres mestizas, o sea, como una trenza. Pero esa propuesta ha estado ya hace como 10, 12 años en el Congreso y no hay voluntad política, o sea, a los partidos no les conviene como esa parte también. Entonces, esa es otra limitación, las barreras legales que tenemos como mujeres indígenas al momento de no accesar. Y no solo la ley electoral, estamos hablando de casi que todas las leyes, si ustedes las leen, pues todas están redactadas para un determinado sector en masculino, y entonces no tiene como esa posibilidad. La violencia, todos los tipos de violencia son un atentado en contra de la vida de las mujeres, la parte psicológica, física, patrimonial, institucional,
porque estamos constantemente enfrentándonos a esas acciones de violencia. Entonces, si ustedes también han visto, han abordado este tema, ven que de alguna manera las acciones de las instituciones no van en función de atender a mujeres indígenas, sino solo la violencia así muy superficialmente, con medidas cautelares, con distanciamiento, pero no acciones concretas que diga, por ejemplo, atender a las mujeres psicológicamente desde el tema de la violencia. Bueno, y no solo las mujeres, como usted lo bien mencionaba anteriormente, los hombres también son parte de esta construcción y también de esta problemática social, la cual pues debe de haber una campaña muy agresiva para el cambio de actitudes. O sea, yo sí he visto en esta experiencia de más de 20 años es que el tema es muy actitudinal y muy personal. Uno como persona obstruye procesos o facilita procesos, pero de uno depende que las situaciones avancen o caminen. El contaminarnos también de los medios de comunicación, no estos, sino más bien de los masivos que nos bombardean con determinadas acciones, no permite ese cambio actitudinal de la sociedad. Los anuncios que dan son de mujeres indígenas, si es el tema de pobreza, si es el tema de violencia. Y a las mujeres mestizas si es el tema de belleza o si es el tema de otro tipo de cosas. No, o sea, las mujeres hay que verlas como actoras sociales, sujetas de derecho para poder ejercer determinado rol. Entonces, ¿cómo ir cambiando todo ese imaginario? Y ahí es donde entra nuestra campaña. O sea, ¿cómo hacemos visible el aporte de las mujeres mayas en los diferentes espacios de participación? Y para eso, pues, hemos diseñado esta campaña que los hemos hecho partícipes en estos 5 departamentos, en donde podamos conocer un poquito más sobre la violencia política que enfrentamos las mujeres, los derechos colectivos, a través de banners, a través de boletines informativos, a través de clips audiovisuales y de spots radiales, para que entonces podamos, a través de estos medios, que sí llegan a las comunidades, que sí abordan las temáticas, podamos hacer esos cambios. Así es, licenciada, pues sabemos de que pues todas las mujeres tendríamos que jugar un papel importante dentro de nuestra sociedad, más sin embargo, pues muchas veces dejamos relegados esos puestos, esos lugares, creyendo que no somos capaces, ¿verdad? O que no tenemos las habilidades, o muchas veces porque pensamos que solo los hombres pueden ocuparnos. En este caso, pues hablamos un poquito de política, ¿verdad? La mujer y la política, porque la mujer indígena aún no puede o no ha llegado a ocupar tantos espacios en la vida política de nuestro país, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Las mujeres, pero en este caso la mujer indígena, siendo muchas veces mujeres capacitadas, preparadas para ocupar espacios públicos, espacios en la administración pública. ¿Por qué todavía existe esa barrera? ¿Será que nosotras mismas nos la ponemos o simple y sencillamente pues ya es parte de la sociedad, del mundo en el que vivimos, el que no nos permite poder escalar y llegar a todos esos puestos importantes que deberíamos de estar ocupando? Considero que es la estructura ya establecida en Guatemala la cual no permite que las mujeres podamos accesar a los espacios de toma de decisión. Como bien mencionaba, o sea, uno de los aspectos es la reforma al sistema político de este país, en donde podamos tener acceso a las mujeres, porque si es voluntad nada más de los liderazgos partidarios, no va a ser posible. O sea, han sido muy pocas. Si vemos, por ejemplo, los procesos electorales, muchas mujeres están candidateándose. Sin embargo, los espacios en donde las ubican son espacios no ganadores. Entonces, eso no permite llegar a los espacios ya, por ejemplo, al Congreso. El Congreso sí es elección popular, municipalidades, concejalías, síndicas y todo eso. O sea, ¿dónde colocan a las mujeres de relleno? Eso es algo que de veras es un llamado también a la población a que si nos dan un espacio, nos dan una oportunidad, veamos si son espacios en donde nos permita ganar, por ejemplo, para poder hacer ese equilibrio, para que cuando al final llegue una corporación, pues se vea que hay también presencia de mujeres, ¿no? En el organismo ejecutivo, pues ahí sabemos que los cargos se dan por haber apoyado al partido. Ahora ya no es como un poquito antes que por la capacidad y mérito uno se ganaba los espacios.
Alrededor de estos 20 años, si contamos a las ministras que han habido, son muy pocas, 5, 6. Cada vez más no vamos a ver a una ministra, por ejemplo, en energía y minas, no vamos a ver a una ministra en el tema económico. Entonces, yo considero que es parte de la voluntad política de poder también aplicar el tema de género en estas instituciones públicas. Es muy poco. Y lo otro es que nosotros debemos conocer también, prepararnos, leer, y si no leemos, pues conversemos con las que ya han pasado por esos espacios. ¿Qué es lo que hay que llegar a hacer? Porque también es cierto, hay que reconocer que también hay hermanas que han estado, pero sin con toda esa preparación, y entonces lejos de ayudar también tenemos asesores masculinos o hombres, ¿verdad? Entonces hacemos lo que ellos dicen. Entonces eso es lo que tenemos que ir cambiando, o sea, prepararnos con todo un equipo al momento de estar en procesos de participación y hacer ese vínculo. Ni solo hombres ni solo mujeres. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio entre hombres y mujeres para poder alcanzar, impulsar acciones? Y creo que así podemos avanzar. Tenemos que hacer también toda una red de cooperación. Si hay mujeres, bueno, echarles la mano a ver cómo también avanzamos y jalarnos unas a otras para poder seguir llenando estos espacios, ¿verdad? Mantener el tema de valores y principios, conocer los derechos, empoderarnos, conocer los procedimientos para que entonces puedan decir, no, es que aquí es por capacidad, por mérito, no por también solo llenar un espacio o estar presentes visiblemente, pero no en la toma de decisiones. Por eso es que hacemos todo este proceso de formación como desde MOLOV, hablando sobre el tema del pueblo maya, porque no podemos dejar también nuestra historia. Este año nosotros vamos a hacer también un curso para mujeres mayas que estén en el sistema de autoridades indígenas, porque es importante también que puedan potenciar su trabajo al servicio de la comunidad, pero teniendo algunos elementos también claves para todo el proceso de servicio que tienen en las comunidades. Esa es otra pregunta, licenciada, y es que la mujer debe de empezar a prepararse en todo esto desde muy pequeña, desde muy niña, ¿verdad? Nuestras comunidades están organizadas de tal manera que los pueblos indígenas tienen organizaciones fuertes, por ejemplo, Totonicapán, 48 cantones, ¿verdad? Que es una organización bastante fuerte en la cual ahora vemos la participación de muchísimas mujeres, ¿ya? Pero necesitamos formar también señoritas, niñas. Entonces, ¿en qué momento nosotras como mujeres debemos de empezar esa formación? Porque bien lo podemos hacer desde nuestros hogares, ¿verdad? Enseñándole a nuestras niñas a que ellas deben de participar, que deben de prepararse también, ¿verdad? Como usted decía, no solamente participar, sino también leer, estudiar. Pero ¿cuál es el consejo que usted puede darle a las mujeres totonicapenses, exclusivamente a la mujer indígena totonicapense, para que podamos participar en todas estas organizaciones? Pero ¿en qué tiempo, en qué momento debemos de hacerlo? ¿Tenemos que esperar a ser ya señoras o podemos hacerlo ya cuando somos adolescentes? ¿En qué momento debemos hacerlo? Bueno, creo que desde la concepción de un niño o una niña, o sea, el poder hablar, compartir de la justicia social, de la equidad que debe haber es fundamental. Sería desde la concepción, porque sabemos que nosotras las mujeres que somos dadoras de vida, pues tenemos esa posibilidad de hablar con los bebés. Luego el tema de compartir, o sea, no podemos seguir replicando estos patrones o estas acciones con las niñas, tú a la cocina y tú al trabajo, no, sino cómo los niños también podemos aprender a enseñarles a hacer un huevito, por ejemplo, las niñas también de ir a tapizcar, de poder aportar esa parte, o sea, cómo complementamos. Por eso decía, los roles es muy importante tenerlos claros y que no solo esto es para niñas o el color rosado para niñas y el color celeste, no, o sea, tenemos que mostrarles la diversidad de la vida, de cómo somos los seres humanos, que también estamos viendo que no solo hay hombres y mujeres, hay personas del LGTBI que también, o sea, por condiciones de la vida, pues son como son, y es importante hacerles un reconocimiento y respetar si son así, o sea, esa parte de diversidad. Por eso digo que hoy los movimientos han hecho una fuerza grande para mostrar sus propios derechos, y bueno, la educación es fundamental. La educación, los maestros son claves para este proceso también de ir equilibrando los procesos de participación de niñas y niños en los espacios, en los roles que van jugando. Luego pasamos al tema de la adolescencia, que sabemos que gran parte de los niños y las niñas, pues el tiempo lo pasan con los maestros, con los docentes, ¿verdad?
Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de todo el sector educativo y por eso la insistencia de que los textos puedan incluir estos temas: racismo, discriminación, pueblos indígenas, género, derechos sexuales y reproductivos, para evitar, o sea, la educación es preventiva para todo lo que los niños y las niñas puedan enfrentar en la vida. Hay que formarlas. Las niñas no nacieron para ir a trabajar, sino para estudiar. Tampoco para estar embarazadas a los 13, 14 años y bajar los altos índices de embarazos por falta de información. Y aquí entramos todos y todas, medios de comunicación, en el tema de información, el bombardeo que debe darse para el respeto de la dignidad de la niñez y la adolescencia. Entonces, como usted dice, no vamos a esperar a llegar a señoras y hablar de los derechos, no. Todos estos temas son claves de los 6, 7 años en adelante. Entonces, el sector educativo juega un papel fundamental, los medios de comunicación, las instituciones públicas de brindar información a las comunidades en los idiomas. Tienen presupuesto para, por ejemplo, la municipalidad debe programa en idiomas mayas para atender a estos temas. Eso es invertir en la parte social, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un equilibrio también en la inversión pública. No solo es la parte de construcción, sino también, pero de construcción social, de relación, de fundar nuevas relaciones interpersonales entre todos y todas, hombres, mujeres, pueblos indígenas, niñez, juventud, adolescencia, o sea, y están los recursos. Lo que acá sucede es que depende de las prioridades que tienen, ¿verdad? Para poder invertir, para impulsar, generar programas de esta naturaleza, escuchar la voz de otros y otras para ver qué diferencias hay. Bueno, también mostrar posturas, porque para eso estamos. Entonces sí tenemos que aportar mucho para refundar las relaciones sociales entre todos y todas. Así es, licenciada. Bueno, pues estamos ya casi terminando el programa, pero me gustaría que usted le contara a los televidentes cómo Asociación Moloch está ayudando en la vida de las mujeres, cómo inciden ustedes en la vida de la mujer, cómo hacen la mujer para acercarse a ustedes, bajo qué condiciones, qué es lo que ustedes están haciendo por toda la mujer indígena, prácticamente ya abarcando muchísimos departamentos a nivel nacional. Sí, muchas gracias. La Asociación Moloch tiene su sede en la ciudad capital, en la 13 calle y 11 avenida de la zona 2, Ciudad Nueva. Sin embargo, tiene una sede en Panajachel, Sololá, en donde también ahorita pues por la falta de recursos pues no hay un personal. Sin embargo, tenemos ahí nuestra página web, es el www.moloch.org. Ahí pueden encontrar las direcciones físicas de Moloch, los correos, el teléfono, para que también podamos estar en contacto. Eso sería en relación a la página. En las redes nos encuentran como Ixoquib Moloch, ¿verdad? En donde publicamos pues todas las acciones que hacemos, las coordinaciones, los posicionamientos políticos. En Twitter también nos pueden encontrar como Asociación Moloch, en YouTube también, en donde están nuestros videos, ¿verdad? Los audiovisuales, para que ustedes puedan verlos, escucharlos, compartirlos. Y bueno, vamos a tratar también de que por televisión puedan ver también nuestros audiovisuales a través de la radio, que hemos coincidido con unas radios, por ejemplo, en Totonicapán, ¿verdad? Para poder trasladar nuestros spots, que son 3 spots diferentes que hablan sobre la violencia política. Entonces estamos en varias emisoras también, como Chetenamit, ahorita no tengo el nombre de las otras emisoras, Estéreo Alegre, por ejemplo, en La Invasora también. Entonces hay varias radios que se están como subiendo, porque estamos haciendo reuniones con medios de comunicación alternativos también para que puedan conocer nuestra campaña. Entonces, este año estamos con los spots, los audiovisuales, las entrevistas que podemos también generar y brindarles a ustedes también, como ya dijimos en la reunión, brindarles documentos para que puedan conocer también de las temáticas y hacer toda una estrategia, una alianza en los territorios para cambiar las realidades de pueblos y de mujeres indígenas. Así es, licenciada. Pues entonces llegamos a la conclusión de que las mujeres en general y sobre todo la mujer indígena debe de prepararse, debe de educarse, pero también debe de transmitir todos estos conocimientos, experiencias que va adquiriendo durante su vida para formar a nuevas generaciones, a mujeres que vayan incluyéndose dentro de la vida social, política y económica de nuestro país.
Actualmente estamos viviendo una situación bastante delicada con respecto a la pandemia, licenciada. Me gustaría que usted pudiera brindarle algún mensaje a todas las mujeres indígenas que sabemos están haciendo también una gran labor dentro de sus hogares, cuidando a sus familias durante esta pandemia. Bueno, gracias por la oportunidad, Totovisión, de trasladar este mensaje también a las mujeres. Fue un año difícil y continuamos en esta situación de distanciamiento. Creo que es importante considerar que hay que cuidar la vida, la salud de la niñez, de los niños. Por favor, ser un poquito más responsables al salir. Por ejemplo, si vamos al mercado, pues dejemos a los niños, ¿verdad? Para no también llevarlos y contaminarlos, ¿verdad? Entonces, lo otro es mantener la limpieza, la higiene, el distanciamiento social. Utilizar la mascarilla es complicado, sin embargo, es importante atender nuestra salud si no queremos también el aumento de casos en las comunidades. Hablémonos en nuestros idiomas, compartamos, que es importante poder trasladar estos consejos, porque si no lo vamos a lamentar. Y quienes van a sufrir pues son los niños, a quienes dejamos, ¿verdad?, en la orfandad. Así que todos y todas estamos conscientes de que la vida es fundamental para continuar los procesos reivindicativos, continuar con los procesos de participación. La vida es muy linda, hay que vivirla, no solo la parte problemática, que yo sé que atravesamos por cuestiones económicas, de salud, pero hay que buscar apoyos entre todas, contar nuestros problemas. Eso es lo que a veces también pasa, no contamos a tiempo, entonces no logramos apoyarnos. Entonces, ¿cómo crear una red también de apoyo entre nosotras para poder evitar situaciones que luego lamentamos? Entonces, guardemos la distancia, la mascarilla, la gel, sigamos utilizándolo para cuidar nuestra salud. Y muchas gracias por el espacio y haber trasladado a ustedes 2-3 experiencias que también hemos vivido en esta vida. Gracias. Así es, muchísimas gracias, licenciada. Gracias por toda la información que usted pudo brindarnos y pues decirle a todas las mujeres indígenas que sí se puede, que podemos prepararnos, educarnos, salir adelante y, como bien lo decía la licenciada, apoyarnos unas a otras, buscar esa comunicación que quizás nos hace falta entre nosotras, ¿verdad? Y pues a las mujeres en general siempre felicitarlas, porque cada día de nuestra vida estamos haciendo algo nuevo, algo diferente, y estamos aprendiendo también a ser mujeres diferentes, a empoderarnos un poquito más. Así que yo invito a todas las mujeres para que sigamos adelante, que no nos detengamos y que podamos participar en la vida social, política y económica de nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable por haber estado con nosotros, y a ustedes, pues los esperamos el próximo lunes. Siga usted en sintonía de Totovisión.